Los poetes de anguaño non precisen de alcohol, de folixa nin de amores. Los poetes agora escriben mientras el mundo marcha, como quien blizca un güeyu. La persona que güey se sienta con nos arrexunta les pallabres d'otra manera, selemente, curiando cada significado. Mientras que se avera los micros pacallanos con la son música dende el popular Estadio de la Cruz, los versos suenen ahí en el aire. Güey, el nuestro héroe en sin nombre ye Diego Solís. Seremos héroes sin nombre. Un paso al frente. Muy buenas y bien llegados un capítulo más a Héroes en Sin Nome. Hoy estamos en La Cruz, el estadio del Ciaris y del Xixón Fútbol Femenino, y hoy tenemos con nos a Diego Solís. Muy buenas, Diego. Muy buenas. Estamos aquí en La Cruz y sabemos que el fútbol ya una de las dos aficiones. De hecho, tienes un podcast o tenías que se llama Fumeru Park. ¿Qué se siente al estar aquí charrando? Bueno, en primer lugar, siéntome muy agradecido de que me convidarais al vuestro programa, a Euros en Sin Nome. Y bueno, el fútbol es una de las mis aficiones y aparte, pues siempre que puedo vengo aquí a La Cruz. Vi partidos, vi conciertos, vi presentaciones y vamos, para mí es un campo al que tengo mucho ciño, y para mí estar aquí con vosotros y estar en La Cruz y como, bueno, y estar en casa, básicamente, o sea que estoy muy contento. Más que en el Molinón incluso. Bastante más, la verdad que sí. Bueno, Diego, hágase abril, cállanos con esa música y el mundo marcha, ya tienes una buena trayectoria. ¿Qué nos puedes hablar de estos años, de tanto? Bueno, pues la verdad, si va 5 o 6 años, me dicen que voy a Algamar a publicar 4 libros de poemas, seguramente no lo hubiera creído. Y entonces lo único que puedo decir es que, bueno, que estoy muy orgulloso de haber conseguido publicar bueno, los poemarios que fui escribiendo. Además creo que con una trayectoria que fue de alguna manera progresando o que fue, creo que mejorando, incluso cambiando ciertas cosas del estilo de un libro para otro. Creo que hay una evolución y aparte, pues creo que si hay un sello de identidad, o sea, que antes de Cállanos con esa música, que igual fue el libro menos trabajado a nivel estructural, porque yo presentélo al Asturias Joven un poco por probar con lo que tenía en ese momento y bueno, salió ganador. El resto siempre hay una idea un poco conceptual detrás. En Hagas Abril pretendía un poco amosar, pues dedicar cada estadio del libro como a una tonalidad de sentimientos, por decirlo de alguna manera, como si fuera un xelu que va derritiéndose y que un poco que venía a simbolizar pues cómo podía yo llegar a sentirme, ¿no?, en cualquier momento. En el mundo marcha y eran pues básicamente les partes de una película de cine mudo, donde bueno, cada frase, cada parte de la película que me interesaba y era una estalla del libro, y en este pues bueno, ya supongo que hablaremos de ello, pero pues cada estalla del libro y una canal y una aplicación del móvil. Bueno, entonces en cada libro, si tengo una idea de libro de base y hay un concepto detrás, ¿no? Y una idea conceptual, hay una idea detrás y un filo conductor que creo que hay un poco uno de los sellos de identidad o una de las mis tunes, si lo quieres llamar así. En antes de todo esto también daba Fame Poética, que llegasteis incluso a hacer conciertos con Nacho Vegas. ¿Y es lo que ellos en parte a Fame Poética? Bueno, claro, yo creo que somos lo que somos no solo por lo que hacemos, como diría Galeano, sino también por lo que nos va pasando y por los sitios por los que vamos pasando, ¿no? Y Fame Poética, donde yo, pues fue uno de los proyectos donde estuve muy involucrado y que hízome aprender mucho a nivel literario, a nivel cultural, a nivel social, en muchos sentidos. Aprendí cosas bonas, otras cosas un poco menos, más grises también, pero todo eso pues me hizo, yo creo, de alguna manera lo que soy, tanto a nivel literario como personal, y todo ello para mí pues fue una escuela, ¿no? Pues igual que además coincide con los años también de universidad, y fueron unos años pero guapos, muy intensos, y que sí, que yo creo que me ayudaron y que me hicieron ser pues parte de lo que soy, sí. Bueno, ahora vamos a preguntarte por otra faceta, que es Formiento, que sabemos que como director, junto con Claudia Menéndez, ¿cómo ves el panorama literario
de Asturias. Bueno, el panorama literario de Asturias, fotándonos más en lo que lle la lengua asturiana, sobre todo, pues yo diría que lo que fui viendo en Formientu fue que fue cambiando. Si más o menos fue 2017-18 cuando Claudio y yo agarramos el testigo en Formientu, en aquel momento, sobre todo lo que se recibía y era poesía, había muchísima más poesía que ahora, y ahora pues hay como un salto hacia la narrativa. Y además también cada vez hay más moces, que creo que también es una nota positiva, cada vez hay más moces y eso. Y la poesía, pues últimamente son 2 o 3 autores concretamente, que son los que más bien se enfoten en la poesía, pero hay mucho relato, hay mucho ensayo, entonces creo que ahí, por lo menos las voces que van llegando al asturiano, también da un poco un pequeño cambio de paradigma. Esto siempre puede darse la vuelta, ¿no? pero en este momento y es así. Y no solo enfocando, ya por hablar también no solo de la literatura que se va expolizando en Formiento, sino en general, sí que creo que se van expolizando cosas distintas. Creo que ahora estamos en un momento muy positivo no tocante a la torna, a la traducción. Creo que ahí Calume, por ejemplo, está haciendo una xera espectacular. También en novela, están saliendo novelas súper interesantes, siempre les hubo, ¿no? Pero ahora yo creo que está habiendo unas especialmente atractivas para el público. Y sin embargo, la poesía, sin dejar de hacerse, siempre parece que está presente y además con mucha calidad. Creo que prácticamente todos los años se publiquen 1, 2, 3 poemarios de muchísima calidad, de muchísimo nivel. Solamente con el Teodoro Cuesta, el Joan María Cebal, hay veces ya que hay presentes en muchos sobres y suelen salir ya de esos 2 premios por lo menos 1 o 2 poemarios de mucho nivel, más otros que van saliendo. Bueno, creo que en poesía la verdad que el asturiano sí que tiene mucha suerte de lo que va saliendo y el lector de poesía en asturiano tiene una oferta siempre muy potente. Averándonos un poco por lo que güeitas aquí, que volvemos en minutos, que más que un poemario y un proyecto, ¿en qué momento decides ponerte con ello? Bueno, realmente, para ser sincero, no recuerdo exactamente el momento exacto en el que dije voy a entamar este proyecto, pero yo ya tenía de ellos poemas donde jugaba con la idea de los spots publicitarios, del cine, de las redes sociales, y además hacía no sé, dime cuenta que tenía varios como con una línea muy asemejada y un día pues viendo la tele, creo que ya fue en el confinamiento, cuando la etapa del confinamiento, que más, bueno, yo entamé a ver mucho más la tele, a tener una relación mucho más normal con las redes sociales, con las series. Yo nunca había sido una persona de ver muchísimas series, y era más de ver películas en sin más, ¿no? Y en el confinamiento pues entré en el mundo de Netflix y de estas cosas y no sé, y parecíame que todo ello había detrás una serie de cuestiones que me daba, o sea, me daban lugar como para escribir sobre ello, ¿no? De que una persona, de hecho, bueno, lo que representa el libro al final, y una persona que entama viendo la tele a las 4 de la tarde, cuando está echando la vaquerada en ATPA más o menos, y que puede echar ahí todo el día y los días pueden ser circulares, viendo ahí la tele, con WhatsApp, con Netflix, con que si una peli, que si otra, y un mundo un poco en el que, sin salir de casa, estás un poco entre atrapado y entre entretenido y anestesiado por todas estas cuestiones que nos arrodian y que son parte de la realidad hasta cierto punto, pero hay una realidad que nosotros construimos, una realidad que a la vez nos destruye. No sé, pareceme que bueno, que era una cuestión que quería contar, que quería reflexionar y que, bueno, ayudóme bastante el tema del confinamiento para esta cuestión, ¿no? Para reflexionar una serie, un mundo que no, un universo, digamos, que yo hasta ahora reconozco que tampoco era del todo mío, porque nunca fui yo tampoco de eso, de ver muchas series, ni de estar muy pendiente, ni estar especialmente pendiente del Instagram o de las aplicaciones. ¿Y por qué lo enfoques en diferentes canales o plataformas? Vemos que, por ejemplo, ahora falabes de Netflix, también están las aplicaciones del móvil. Bueno, pues un poquillín por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque de alguna manera, pues tú puedes vivir todo el día con ello. O sea, y de hecho ahora ya la gente vive así, o sea, vive
que si cuando no está respondiendo un WhatsApp está pendiente de la serie que va a ver después, no está pendiente de subir una story, de los likes, de... no sé, al final yo una realidad creo que, no sé si triste, no sé si positiva, o las dos cosas a la vez, pero creo que refleja pues, cómo es el mundo absurdo, ¿no? en el que vivimos. Les estalles, pues bueno, al final, como os decía también antes, siempre me presta la idea de jugar con una idea conceptual de los libros y parecíame que eso, plantearlo como un zapping o como de aquí en que está delante de la tele y que agarra el móvil porque se aburre y que al final eso, que va cambiando de una cosa a otra sin acabar de disfrutar de nada, porque al final lo que quiere plantear también el libro y eso, y es que estás viendo una película, estás viendo otra cosa y tal, pero no llegue de una sola película, no llegue como por ejemplo Y el mundo marcha, que era una sola película. O sea, yo soy consciente ya que desde que publiqué Y el mundo marcha hasta ahora, la mi forma de consumir televisión y series e incluso música cambió, y porque está cambiando. O sea, ahora parece que de alguna manera nos obliguen a no estar muy pendientes de lo que hacemos, a estar como a muchas cosas y a la vez a ninguna, y creo que eso pues lleva un discurso del poder que está calando en nosotros, para que no acabemos de profundizar en nada, ¿no? Que pasemos por arriba las cosas, que parezca que tengamos toda disposición, que podemos ser críticos con todo, pero en realidad no, porque tenemos tantos elementos que nos generen serotonina, que nos generen alegría, tristeza, que nos inspiren o que nos dejen de inspirar, que a la fin pues acabamos por estar un poco perdidos en un zapping, en mirando TikTok una hora sin profundizar en nada de lo que se está diciendo. Sí, que perdamos todo lo social y nos Exacto. centremos en... Podemos estar viendo un vídeo de un gol de no sé quién, después un vídeo motivacional, después una canción y al final no sabes ya ni a lo que dives. Lo mítico, que vas a mirar la hora y de repente ya no sabes lo que vas a mirar, ¿no? Pues un poco para que, no sé, creo que hay el mundo en el que, o el universo en el que nos movemos ahora, o que quieren que nos movamos. Llena xente de la mar, achicando la tristura. Un paisano con les vaques, ensilando na súa andadura. Llena abuela cocinando con historias del ayer, cavando fesoria en mano, una huerta al atardecer. La madre de una lingua que ve el leño carecer, con dolor en sus coraes, esperando a reñacer. Que Asturias, don que Asturias, tu convenio, Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por musicaasturiana.com. Bueno, después de esta reflexión tan interesante, a la par que intensa, y que te agradecemos profundamente, sabemos que, como acabas de falar, nun lle solo un libro, tenemos que preguntarte quién é Inés H y qué importancia tiene este proyecto. Pues Inés H y Inés Sevia, que suele firmar como Inés Harrison, ahora firma ya como Inés H. Y a Inés conózola desde los tiempos de Fame Poética. Tanto ella como Nacho Wins averáronse a Fame siendo muy mozos. Para que os hagáis una idea, creo que el día que conocí a Nacho debía tener 16 años, una cosa así, ¿no? Y Inés, bueno, tiene más o menos la edad de Nacho. Y desde entonces, pues desde que la conocí, la que hacía los cartelos, se encargábase de la parte de diseño y demás. Y bueno, pues yo una persona a la que admiro, que también fuimos haciéndonos amigos, y que tiene un talento, creo que, pero especial, que tiene una visión muy interesante, sobre todo a nivel de dar siempre un toque un poco pop, un poco, pues eso, un rollo un poco Warhol a todo lo que fai, y parecíame que encajaba perfecto, ¿no? Que en este proyecto. Yo además siempre tuve bastante interés en ese tipo de cultura pop, del cine, de las series, el propio libro al final, son las yetes de Tarantino, y todo ese tipo de fricaes, digamos. Pues no sé, con Inés y era como un poco topar donde meter, digamos, o introducir todas esas ideas que yo tenía y que quería transmitir en un libro, ¿no? No sé, al final, eso, Inés conozco la de muchos años y fízolo muy fácil trabajar con ella.
plasmar todas esas ideas, todos esos mezcles que a veces, pues por ejemplo, la imagen de McDonald's en Asturias con acariciando la vaca, de les Vegas, que no son les Vegas de Estados Unidos, sino de Corbera, bueno, un poco es jugar con la mezcla entre Asturias, la cultura pop, y creo que, bueno, que entre Inés y yo creo que hicimos un gran trabajo, la verdad. Bueno, y falando lo que estás falando, yo creo que también la xente se está haciendo esta pregunta, que por qué facer algo más que un libro tradicional? A ver, yo dime cuenta, según estaba escribiendo el libro y según iba hablando con Inés, porque muchos de los poemas y de las ilustraciones que se hicieron a la vez, que pedía como da que más. O sea, pedía que pues hacer eso, una tote bag, pedía hacer una taza, pedía un imán, pedía, bueno, todo el merchandising que vamos haciendo, porque además tanto ella como yo, como los mis amigos somos mucho del merchand, de ir a un concierto y comprar la camiseta o de Mercalo o de tal, hacer nosotros en el nuestro propio merchand, ¿no? Y un poco la autogestión, la idea de failo tú mismo, que tuviera ahí, ¿no? esa idea. Y además, pues, el tema de recitarlos, que tuvieran un QR, parecíame que y era además hacer que la poesía saliera del libro, o sea, y era que el lector pudiera escuchar al propio poeta y el poema, que pudiera ver un clip, aparte hay varios clips que grabemos, donde, bueno, pues algunos salgo yo pseudo interpretando, otras veces sale otra gente, no sé, incluso, bueno, pues por ejemplo el poema donde falo de Robinson, pues sale él, no sé, parecíame que era una manera muy guapa de hacer esos homenajes o de hacer esas críticas o de llegar de una manera distinta, y que yo sinceramente no me inspiré en ningún otro libro, y una cosa que salió así, y si lo hay yo no lo conozco, y vamos, en las siguientes asturianas no lo hay seguro, y no sé si tampoco hay de que, vamos, parecido igual lo hay, pero igual imposible, por eso creo que es también interesante, ¿no? Que en lengua asturiana haya un proyecto tan único, tan personal, y que aparte pues salió gracias a la gente con un crowdfunding, o sea que muy agradecido y muy contento. Y en este libro aparece el Joker, Billy Elliot, la naranja mecánica. ¿Qué significado tienen para ti todos estos iconos cinematográficos y por qué decides meterlos en este poemario? Pues básicamente porque me gusten. Son de ellas películas que me gusten mucho, que son de las mías películas favoritas. De algunas descubrirles el confinamiento o redescubrirles, otras ya las viera mucho tiempo. Y todas son películas que me inspiren, o series que me inspiren, series que salen, o canciones. No sé, yo también de alguna manera, si de algo positivo nos da las redes sociales, que parece que siempre estoy dando con una visión negativa, ¿no? Pero, o distópica o lo que sea, pero si algo nos pueden dar también las redes sociales y estas nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, que podemos hacer de nuestro mundo un mundo universal, realmente, de nuestro mundo interior. No sé, yo si cito a Billy Elliot, todo el mundo puede acudir ahí y ver esa película, o si cito al Joker, o si cito a los Smiths, o no sé. Entonces, por eso para mí es importante, porque eso, xuntase eso con igual, esas referencias con cosas de la cultura muy local, que si Oquendo, aparece pues Camín de Cantares, o sea, no sé, al final toda esa cultura que igual puede parecer muy dispar, xuntase en un mismo proyecto y al final hay una cosmovisión que puede ser universal, o sea, y hacer global lo local también. Y eso, pues Billy Elliot, por ejemplo, pues siempre me pareció que podía ser perfectamente un guaje de la cuenca, con los mineros. El Joker pues puede ser cualquier persona que viva sola aquí en Ciares, y no sé, y así, o el Lebowski, puede ser cualquiera que vaya a comprar al supermercado aquí a la Limerca tranquilamente, que también aparece la Limerca. Bueno, no sé, al final todo eso son referencias que son ficción, pero son también creo que pueden ser parte de Asturias, de la realidad y de lo que vemos. Bueno, también vemos en el libro TikTok, WhatsApp, YouTube, con una crítica al su uso. Pero Diego Solís, ¿cuánto usa estas aplicaciones? Pues ya os digo que antes del confinamiento no lo usaba, a ver, usábalo, pero no era un gran usuario realmente. Ahora sí que los uso más.
también igual desde el confinamiento, desde que llevo ya unos años ya viviendo solo y tal, y creo que les uso más. Eso, pues destaco cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Puedes acceder a muchas cosas que antes pues igual no tenía tanto acceso, a grupos nuevos de música, ver series constantemente, algunas muy buenas, pero también creo que nos va a estar pendientes mucho del que van a decir, de las notificaciones, también creo que nos genera una ansiedad que igual, no sé, hay veces que igual, como también digo en algunos de los poemas, igual no está mal desconectar un poco de ello, desearlo ahí y saber que puedes volver a ello en cualquier momento, que no sé. Creo que también relativizarlo, ni hay que demonizarles las redes sociales, ni creo que sean la destrucción de todo, pero también creo que hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Y sobre todo también para la gente más mozo, creo que pueden ser nocivas, un uso excesivo si no desarrollan otras cuestiones o si creen que ese mundo que se ellos ponen delante en la pantalla y es la única realidad, ¿no? Porque al final el algoritmo es muy sabio o muy cabrón, si lo quieres, está dándonos lo que queremos ver. Entonces eso puede ser peligroso también, ¿no? Esa autarquía que nos genera ahí. Después de hablar de todo el libro, si tuvieras que quedarte con un poema, ¿cuál sería? Pues gústeme mucho varios. La verdad que hay un libro que estoy muy contento de varios de los poemas. Hombre, uno que sé que gustó mucho y que ya vi que se está compartiendo estos días por redes sociales y es el de Historia Universal de la Miokai, un poco una recreación muy urbana de Paniceiros, del poema de Joan Bello, pero gústenme varios y bueno, creo que el lector va a toparse con cosas que pueden interesar. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por Purus Remangu. Bueno, ahora pasamos al espacio que llamamos el curripu o la curripa, nunca nos pondremos de acuerdo. Espacio patrocinado por Páramo Bar y por La Raposa. Y bueno, como bien, siempre que patrocinan Chigres, pues hay que celebrarlo con buena cerveza. Así que vamos a entamar preguntándote tienes que escoger. Esta ya es la sección en la que hay que escoger. Si quieres un brazo, una pierna, pero algo te tenemos que cortar, ¿vale? Bueno, tener que recitar en el Tartiere un poema del Sporting o no poder volver a escribir en asturiano. A ver, en asturiano yo creo que voy a escribir siempre y en castellano también, vamos, voy a escribir una lengua que me pete, que para eso los dos son míos. Así nada que nada, voy a escoger ayer en el Tartiere un poema. Yo al final, pues aquí estoy en la cruz orgulloso, o sea que nada, con orgullo y con respeto yo creo que puede irse a todos los sitios. Otra pregunta, esta ya igual más complicada. Facer un prólogo para un libro de Sánchez Dragó o que si tienes que ver una película, nada más puedas ver El Club de los Poetas Muertos. Bueno, la película no me disgusta, está bien. Sí, pero ya es la única que puedes ver durante el resto de tu vida. Pues voy a escoger hacer el prólogo, porque bueno, yo creo que sería capaz de decir algo interesante a Dragó en un par de fuelles en Word, sí. Bueno, es que no me... Lo que puede salir de ahí, ¿eh? Sí, seguimos. Bueno, tenemos que preguntarte si vas a volver a agarrar la pluma y a escribir de nuevo algo más. Bueno, siempre estoy escribiendo, la verdad. Tengo ya otro proyecto ahí en mente. De hecho tengo varios en mente. O sea que sí, vamos. Yo nunca la suelto, digamos. Yo una forma de vida para mí escribir y seguramente, bueno, cuando se pueda y cuando se quiera, que ahora mismo estoy centrado en pues saldrán nuevos proyectos, seguro. Entonces vas a morrer con las botas puestas, ¿no? Seguro. Por último, antes de despedirte, queremos que nos recomiendes una película, un libro y un cantar.
Una película, por exemplo, Billy Elliot, un cantar, por exemplo, Tan joven y tan viejo, de Sabina, y ¿qué era lo otro? Un libro, una película y un cantar. Fáltate el libro. El libro, bueno, libros, la verdad, ahí sí que me cuesta. Por ejemplo, gustó mucho la traducción de Piquero de La naranja mecánica, o sea que creo que voy a recomendar eso. Bueno, Buenas recomendaciones. Tenemos que cerrar ya. Hay que el libro ya lo llegué y una pasada. Pues yo no, así que ahora queda ahí una oportunidad. Ahora que llega mi cumpleaños. Ahí lo dejo. Bueno, tenemos que cerrar aquí. Sin olvidarme de agradecer muchísimo a toda la directiva del CEARES por dejarnos hacer aquí el programa. Y del Xixón Fútbol Femenino. Y del Xixón Fútbol Femenino. Gracias, Raúl. Si no fuera por ti, no sé qué haría. Metería la pata 30 veces más. Nada, pues os vamos a dejar en muy buenas manos con el recital de poemas de mujeres asturianas, en este caso de Alma Hidalgo, que estamos muy agradecidos con ella por hacer estas cosas. Y nada, muchas gracias Diego, que vaya todo muy bien. Esperamos que la literatura asturiana tenga una larga vida contigo y nos vemos en el próximo programa. Eses manes buenes de mi abuela, con les que me acariciaba el pelo todo y llamábame Rosa Vida, Angelín rubio y guapo. Eses manes sabies de mi abuela que hicieron caldio el invierno texiendo mantes mellores que les de cualquier Penélope, que tornaben la pena en risa solo con deixarme la caxa a botones pa xugar. Eses manes. Güey apuntóse a un curso de internet y nun quier que naide vea eses manes. Diz que tan vielles, fees, escures de tanto traballar na tierra. Agora, mi abuela, escuende les manes y nun se atreve a tocar el teclao l'ordenador. Y yo, tan lloñe como sigo tando de mí mesma, nun y digo que eses manes ficieronme creer na vida tantes veces, nun y digo que eses son les manes más guapes que en xamás tocaron la tierra.